Mi nombre es Patricia Correa, soy ingeniera en sistemas de información, especialista en ingeniería gerencial, docente de la materia organización empresarial de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 4, Información en la empresa, ahora referida a los sistemas de información. Cuando hablamos de un sistema de información, hacemos referencia a un conjunto de funciones y operaciones estructuradas de manera tal que, a partir del ingreso, de datos de entrada, estos pasan por una etapa de procesamiento en un centro de transacciones para obtener un resultado que es la información que nos va a permitir tomar decisiones en una organización. Entonces, el sistema de información es el conjunto formal de procesos que operan sobre una colección de datos estructurados de manera tal de estar de acuerdo con las necesidades de la empresa, en donde necesitamos recopilar o recolectar, procesarlos, distribuir la información que vamos a necesitar para generar la operación de esta empresa. Y además, para las actividades de operación y control, apoyando a los procesos de tomas de decisiones necesarios para desempeñar las funciones del negocio, de acuerdo con la estrategia que ésta defina. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de sistemas de información. Estos tipos son los sistemas de procesamiento de transacciones, lo vamos a hacer referencia o a nombrar con las siglas TPS, que es la abreviatura, los sistemas de automatización de oficina o AS, los sistemas de trabajos de conocimiento, KWS, sistemas de información administrativa, MIS, sistemas de soporte de decisiones, DSS, sistemas expertos, SE, y sistemas de soportes para ejecutivos con la sigla SIE, o también en los libros lo van a encontrar como EIS. Estos tipos de sistemas de información, como lo vimos en el tema anterior cuando hemos desarrollado decisiones, se van a encontrar o distribuir a lo largo de la organización, que nosotros lo vamos a representar mediante una pirámide, con distintos niveles administrativos o distintos niveles organizacionales. Entonces nosotros sabemos que estos niveles hacen referencia al nivel operativo, nivel de gerencia media o alta gerencia. En algunas organizaciones nos vamos a encontrar, según el tamaño y la complejidad, con un nivel operativo, nivel de primera línea o de supervisión, nivel de gerencia media o alta gerencia. Entonces, estos tipos de sistemas de información que nos vamos a encontrar en todas las organizaciones y en todos los niveles, se van a ubicar en función a las características que tengan los mismos. Entonces, nos vamos a encontrar con los sistemas de procesamiento de transacciones de datos, que son característicos de un nivel operativo. Los MIS, los sistemas de información administrativos, van a hacer referencias en un nivel de primera línea o gerencia media. Sin embargo, ya el DSS y el CIE, vamos a encontrarlos en la alta gerencia, o son características más bien de un nivel estratégico. Los sistemas expertos, nos vamos a encontrar con en un nivel de gerencia media o alta gerencia. Sin embargo, la automatización de oficina, OA, va a circular y va a pertenecer a todos los niveles organizacionales. Bien, comenzamos entonces con el primero, el sistema de procesamiento de transacciones, con las siglas TPS. Son sistemas de información que se desarrollan para procesar
grandes volúmenes de información, ¿sí? Estamos trabajando en un nivel operativo, ¿sí? En donde estas operaciones o estas transacciones son rutinarias, son siempre las mismas, son repetitivas, como por ejemplo la facturación, ¿sí? Como por ejemplo carga de datos en un sistema. Todos los días tenemos que hacer la carga de datos, ¿sí? Como por ejemplo, fíjense, en un cajero automático, ¿sí? Un cajero automático es un claro ejemplo de sistema de procesamiento de transacciones. Fíjense que todas las actividades son rutinarias, son siempre las mismas, las de consulta, las de extracción, las del depósito, ¿sí? Entonces, estos sistemas se caracterizan, ¿sí?, por la repetitividad de las actividades y operaciones y son características justamente de un trabajo rutinario en donde se generan grandes volúmenes de información en un nivel operativo. Luego vamos a pasar a la automatización de oficina y a los sistemas de trabajo de conocimiento. Los OA o los sistemas de automatización de oficina brindan apoyo, ¿sí?, a todos los niveles, es decir, a todas las personas que trabajan con información o con datos, ¿sí?, para crear conocimiento, ¿sí?, no solo para crear, sino para trabajar, ¿sí?, con información, con datos, para generar conocimientos, como por ejemplo, ¿sí?, procesadores de texto, hojas de cálculos, diseños gráficos, correos electrónicos. Entonces, cuando yo hablo de un procesador de texto, el más conocido es el Word, ¿sí?, esa es una aplicación, es un procesador de palabras de texto. Las hojas de cálculo, la aplicación de Excel, por ejemplo, es de Microsoft, son todos ejemplos de automatización de oficina. Nos vamos a encontrar con aplicaciones de este tipo en todos los niveles de la organización. Los sistemas de trabajo de conocimiento brindan apoyo a los profesionales, como por ejemplo científicos, ingenieros, médicos, etcétera, que ayudan a generar el conocimiento, como por ejemplo la aplicación de AutoCAD, que es un software para ingenieros muy utilizado por ingenieros y arquitectos para el diseño de planos. Bien, pasamos entonces al sistema de información administrativa, denominados con la sigla MIS, ¿sí?, MIS. Estos sistemas de información se nutren, ¿sí?, de los sistemas de datos procesados en el nivel anterior, en el nivel operativo. Quiere decir que absorben los datos procesados del TPS para poder generar y comenzar a generar reportes de tipo repetitivos y periódicos mensuales, semestrales, anuales. Son sistemas que funcionan, ¿sí?, debido a la interacción entre las personas y las computadoras. Brindan soporte a estas personas o a los usuarios para realizar todas las tareas que necesiten dentro de la organización. Este sistema de información es característico de gerencia media o también lo podríamos llegar a encontrar según la complejidad y el tamaño de la organización, en un nivel de jefatura. Bien. Pasamos a los sistemas de soporte de decisiones, DSS. Estos sistemas son característicos de la alta gerencia. Son muy parecidos o similares, ¿sí?, al sistema que vimos anteriormente, pero estos sistemas básicamente lo que obtienen es información necesaria para la toma de decisiones en algún área o en algún tema específico, ¿sí?, de acuerdo a la función que se esté cumpliendo o desarrollando en esa organización, ¿sí? Son sistemas que se ajustan a personas o grupos de personas, ¿sí?, en los cuales, ¿sí?, básicamente se genera información la que se utiliza como base de una toma de decisiones. Como por ejemplo, ¿sí?, muchas veces los jefes o gerentes
¿sí? Utilizan gráficos como por ejemplo un gráfico de barras, un gráfico de tortas con determinados porcentajes. Entonces esa es la información que arroja, o un tablero, un cuadro de mando, ¿sí? Esa información es la que utiliza el jefe o gerente, ¿sí? Una información concisa, detallada, específica, confiable para tomar decisiones. El próximo sistema de información son los sistemas expertos. Estos sistemas hacen uso de la inteligencia artificial. Muchas veces cuando hablamos de IA estamos hablando de sistemas expertos y en realidad la inteligencia artificial es la disciplina, ¿sí?, que se utiliza para el desarrollo de los sistemas expertos. La idea general de la inteligencia artificial fue desarrollar equipos, ¿sí?, que se comporten de manera inteligente, para lo cual se basa en dos ramas de investigación, que son, por un lado, la comprensión del lenguaje natural, del lenguaje del ser humano, y por otro lado, el análisis de la habilidad para desarrollar o razonar o resolver un problema y llegar a una conclusión lógica. Entonces, los sistemas expertos utilizan la metodología del razonamiento de la inteligencia artificial para resolver los problemas que los usuarios de negocios y cualquier otro tipo de usuario les presentan. Entonces, esto es muy importante, ¿sí?, saber o entender la diferencia entre inteligencia artificial y sistemas expertos, ¿sí? Los sistemas expertos son una clase muy especial de sistemas de información que ha demostrado la utilidad comercial, ¿sí?, gracias a la disponibilidad de hardware y software como las computadoras personales e interfaces entre los sistemas expertos. Los sistemas expertos, ¿sí?, lo que hacen es capturar, ¿sí?, recolectar y utilizar el conocimiento de uno o de varios expertos humanos para resolver un tema específico, ¿sí?, para dar respuesta a un problema, ¿sí?, que pretende la organización o a la cual se enfrenta. Por eso estamos hablando de que los sistemas expertos son característicos de gerencia media y alta gerencia, ¿sí? A diferencia de un sistema de soporte de toma de decisiones, ¿sí?, en este sistema la decisión, ¿sí?, la toma el jefe, gerente, administrador, es decir, la persona que obtiene la información mediante la cual hace uso de la misma para tomar una decisión. En el sistema experto, ¿sí?, la información está basada en un sistema de cálculos de probabilidades, el cual arroja cuál es la mejor respuesta para determinado problema. Si bien la decisión la genera o la toma el ser humano, la persona que tiene que resolver el problema, esta decisión ya está basada en un sistema de cálculos probabilístico de cuál es la mejor. Los componentes básicos de los sistemas expertos son la base del conocimiento, un motor de inferencia que conecta al usuario con el sistema mediante un proceso de consultas en determinados lenguajes, como por ejemplo el SQL. Y por último, la interfaz del usuario, ¿sí? Bien, básicamente las personas, ¿sí?, el programador, el ingeniero, el analista, lo que hace es capturar el conocimiento, capturar la experiencia de uno o de varios expertos y crear un sistema computacional que incluya el conocimiento de todas estas personas para luego implementar este sistema experto. Pasamos entonces a los sistemas de soportes para ejecutivos. Estos sistemas son característicos de la alta gerencia, en donde las decisiones son de tipo estratégicas, son decisiones no estructuradas y trabajamos en un contexto incierto, en un contexto de incertidumbre, tal cual lo aprendimos, ¿sí?, en el tema anterior cuando vimos decisiones. Estos sistemas ayudan a los ejecutivos, a los CEOs, a los gerentes, a los dueños, al comité directivos, a los socios o accionistas para tomar decisiones en un nivel sumamente estratégico.
Los sistemas de soportes para ejecutivos ayudan a estos ejecutivos a organizar las interacciones con el entorno externo, ofreciendo tecnologías de gráficos y comunicaciones en lugares o sitios accesibles como una junta, una reunión o una oficina. Quiere decir que cuentan con información resumida, detallada, específica, confiable, ¿sí? Incluyendo datos del exterior, del medio ambiente externo, del entorno, en los cuales, ¿sí? O mediante los cuales estos hacen uso, ¿sí? Para tomar sus decisiones. Por ejemplo, si yo quiero, ¿sí? Implementar o lanzar un nuevo producto al mercado, tengo que tener conocimiento de cuál es la tendencia del mercado, ¿sí? Cuáles son los gustos del consumidor. Es decir, no estoy hablando de información que se genera internamente en la organización, sino que estoy hablando de el agregado o complementar o sumar información del medio ambiente, del contexto, que es lo que rodea, ¿sí? Entonces, además de contar con información interna respecto del desempeño global de la empresa o de la organización, respecto de su rendimiento, de cómo está financieramente, etc., voy a contar con información de afuera, del entorno, del medio exterior, para tomar una decisión. Por ejemplo, tendencia del mercado, gusto de los consumidores, nuevos impuestos, qué está pasando con la economía en el país, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando ya de decisiones de tipo estratégicas o directamente no estructurada. Por lo tanto, mi sistema de información debe brindar información que incluya no solo el rendimiento general o global de la organización, sino también algunas variables del entorno. Bien, ahora, todos estos sistemas de información que hemos aprendido, ¿sí? Que se desarrollan en todos los niveles de la organización, ¿sí? Para poder confeccionarlos, necesito hacer uso del ciclo de vida de los sistemas de información. Entonces, para desarrollar un software, ¿sí? Un sistema informático, ¿sí? Es necesario hacer uso de un enfoque disciplinado y sistemático, es decir, hacer uso de una metodología. La metodología es un conjunto de pasos, procedimientos, técnicas, herramientas y soporte documental que nos van a ayudar, ¿sí? A realizar un software. La formalización del proceso de desarrollo del software se define como un marco de referencia denominado ciclo de desarrollo del software o ciclo de vida de un sistema. El periodo de tiempo en el desarrollo del ciclo de vida de los sistemas se inicia o comienza con la decisión de desarrollar un producto de software o sistema informático y va a finalizar cuando este sistema informático se entregue y se instale en la organización que lo solicitó. El software o sistema informático, en su desarrollo, pasa por una serie de etapas que forman parte del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas o software, siendo muy necesario definir los procesos, las actividades y las tareas que debemos desarrollar en todas las etapas que lo conforman, ¿sí? A este ciclo. Ahora, estas etapas del ciclo de vida de los sistemas son 6 y se inician con la primera etapa que se denomina investigación preliminar. Luego pasamos a la etapa de determinación de los requerimientos del sistema. Una vez finalizada esta, pasamos a la etapa de diseño del sistema. En la etapa número 4, es decir, siguiente etapa es la del desarrollo del sistema. Acá viene el desarrollo del software, la codificación, la programación en sí misma. Una vez que se finalizó la etapa del desarrollo del software, pasamos a la etapa de la prueba del sistema y por último la etapa de implantación
y evaluación de estos sistemas informáticos, ¿sí? Ahora bien, vamos a comenzar, ¿sí?, a detallar qué es lo que se realiza en cada una de estas etapas. Iniciamos entonces con la investigación preliminar, que es la etapa número 1, en donde se inicia el proceso con la petición o solicitud de una persona. Esta persona puede ser el dueño de la empresa, el administrador, el jefe, el gerente, un empleado o simplemente alguien que esté trabajando en el área de sistema, un especialista, un analista, un programador, el gerente de sistemas. Entonces, el proceso se inicia con la solicitud de la confección de un sistema de información. En esta, ¿sí?, actividad, nosotros nos vamos a encontrar con 3 etapas: la aclaración de la solicitud, el estudio de la factibilidad y la aprobación de la solicitud. La aclaración de la solicitud consiste justamente en narrar o describir cuál es el problema por el cual está pasando el área, el departamento o la empresa o la organización, para lo cual se requiere la confección de un sistema informático. Bien, ya dijimos que lo puede hacer una o varias personas dentro de la organización. Una vez que tenemos la aclaración de esa solicitud, la próxima etapa es estudiar la factibilidad de la misma. ¿Se puede hacer? ¿No se puede? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Entonces, a la hora de generar el estudio de la factibilidad, nos vamos a encontrar con 3 tipos de factibilidades: la factibilidad técnica, la factibilidad operativa y la factibilidad económica. Cuando hacemos referencia a la factibilidad técnica, hacemos referencia a qué recursos técnicos, tecnológicos, hardware, software tiene la compañía, porque por ahí estaríamos necesitando el desarrollo de un nuevo sistema de información y contamos con PC o máquinas muy viejas, muy antiguas, lentas. Entonces, técnicamente no es factible instalar un nuevo software en la tecnología que cuenta la empresa, para lo cual la empresa deberá invertir y renovar todos sus componentes tecnológicos, o deberá adquirir nuevas tecnologías, ¿sí?, tecnologías con nuevos dispositivos de uso de redes diferentes, Wi-Fi por ejemplo, y eliminar el sistema de cableados en una organización, para lo cual se debe analizar qué tiene la compañía y qué le hace falta, ¿sí? La factibilidad operativa hace referencia a qué nivel tienen mis operarios, qué nivel de conocimiento tienen mis operarios. Ha pasado y nos puede llegar a pasar que instalemos software o sistemas informáticos y el nivel educativo de la gente que trabaja en mi compañía, ¿sí?, no es adecuado o no es propio para el uso de estos, ¿sí?, nuevos sistemas informáticos, ¿sí? También nos ha pasado. Entonces, operativamente, ¿sí?, a la hora de instalar un nuevo software, tengo que iniciar con la capacitación de todo el personal de la compañía para hacer uso de este nuevo sistema informático. El estudio de factibilidad económica hace referencia a cuánto dinero me va a costar el nuevo software o nuevo sistema informático, con cuánto dinero, ¿sí?, tengo que disponer para implementar, además de todo lo que hablamos técnicamente, operativamente, y cuál es el valor que me va a aportar este sistema informático a la compañía en el largo plazo. Es decir, ¿vale la pena esta inversión de implementación de nuevo software respecto de la respuesta o solución o información que me va a brindar este sistema informático? Luego, una vez que se genera el estudio de factibilidad técnica, operativa y económica, el próximo paso es la aprobación de la solicitud, en donde se tienen en cuenta todas estas análisis o estos estudios o estas, ¿sí?, observaciones que estuvimos diciendo recién, en el cual se puede dar el caso de aprobar o no la solicitud, ¿sí?, o el pedido del sistema de información,
¿sí? En el caso de no aprobarla, este proceso se estaría finalizando en esta primera etapa de investigación preliminar. En el caso de aceptar, ¿sí?, la solicitud, ¿sí?, y aprobar la confección del sistema de información, estaríamos pasando a la siguiente etapa, que hace referencia a la determinación de los requerimientos del sistema. En esta etapa, básicamente, lo que estamos haciendo referencia es al proceso de adquirir información. Entonces, ya contamos con la solicitud, la problemática o la situación o la falta de información, ¿sí?, qué es lo que necesita la empresa. Por lo tanto, en esta etapa, la determinación de los requerimientos del sistema, lo que vamos a hacer es capturar y recolectar la mayor cantidad de información para comenzar a dar respuestas o soluciones a esos problemas. Entonces, básicamente es el proceso de recolectar, capturar, adquirir información de la organización. Entonces, los especialistas, ¿sí?, en este caso puntual los analistas, deben estudiar todos los procesos de una empresa, ¿sí?, y para estudiar esos procesos tienen que hacer uso de distintas técnicas, ¿sí?, para dar respuesta a determinadas preguntas. Entonces, hacen uso de técnicas como, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios, observaciones, grabaciones, ¿sí? Incluyen preguntas como ¿qué es lo que se hace en la empresa? ¿Cómo se hace? ¿Con qué frecuencia se presenta un determinado informe? ¿A quién se lo presenta? ¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o decisiones que tiene que tomar una persona, jefe, gerente o empleado? ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas? Si en ese sector, departamento o área existe algún problema, si es, en el caso de que exista, ese problema es serio o no lo es, ¿sí? Problemas de qué tipo, qué lo genera, qué lo causa, cuáles son las consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo uso de estas herramientas, el analista lo que hace es recolecta o captura información que luego lo analiza y utiliza para dar respuesta o solución a la problemática que se ha presentado en la organización. Entonces, una vez que diseña esas respuestas, pasa directamente a la siguiente etapa, que es la del diseño del sistema de información, en el que los analistas comienzan con el proceso de diseño identificando directamente cuáles son las salidas de los sistemas de información, cuáles son los reportes, qué vamos a ver por pantalla, gráficos, informes, resumen, qué se va a imprimir mediante una impresora, qué datos o qué información debemos enviar por correo electrónico, etc. Entonces el diseño de un sistema también hace referencia a no solo lo que sale, sino también a lo que debe ingresar, a los datos de entrada, qué datos necesita mi sistema de información para iniciar un cálculo, qué datos se van a guardar o almacenar, cuáles se van a procesar, qué base de datos, de qué tamaño, con qué características o especificidad vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, los diseñadores, además, ¿sí?, de trabajar con la salida de mi sistema de información, que es la información, y la entrada de los sistemas de información, que son los datos, los diseñadores seleccionan las estructuras de archivos y dispositivos de almacenamiento que van a hacer uso o que se van a necesitar, ¿sí?, para todo el proceso de confección de estos sistemas de información. Una vez que hacen eso y tienen el diseño, ¿sí?, los van a pasar directamente a los programadores de software todas las especificaciones, ¿sí?, que se necesitan. ¿Para qué? Para dar inicio a la confección del software, y ahí pasamos a la etapa de desarrollo del sistema, en donde los programadores son las personas encargadas de desarrollar el programa, es decir, el software. No solamente van a desarrollar, sino también van a instalar, van a modificar y van a volver a instalar en el caso, ¿sí?,
puntual de que el software sea adquirido desde terceros, es decir, sea un software, un programa comprado, ¿sí? Entonces no solo hace referencia a la confección, sino también a la adaptación de un software, ¿sí? Que se puede adquirir mediante el mercado, ¿sí? Bien, además en esta etapa, además de confeccionar o desarrollar el sistema informático, también los programadores son los responsables de generar la documentación del programa, el manual, los famosos manuales y comentarios de cada línea del programa para proporcionar justamente una explicación de qué se hace, por qué se hace, con qué criterios, etc. Una vez que se desarrolla el sistema, la próxima etapa es la prueba de este sistema. En esta etapa lo que se establece es asegurarnos de que no falle el sistema informático. Imagínense ustedes que sí o sí tenemos que probar y estar completamente seguros de que funciona y que resuelve el problema que se planteó originalmente en la empresa. Entonces, por eso las pruebas generalmente las hace la persona que confecciona, es decir, el mismo programador, pero además las pruebas le realizan otras personas ajenas a la organización o ajenas al área, al sector, ¿sí? Que tienen una visión distinta, diferente, porque muchas veces la persona que está en un tema, ¿sí? Abocado en el tema, se le escapan algunos detalles que otras que no están en ese tema o trabajan en un sector diferente lo pueden llegar a ver. Entonces, la prueba del sistema es, antes de instalar un sistema, este tiene que estar en perfecto estado. La prueba lo realizan tanto los que confeccionan el sistema como personas ajenas para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Además, ¿sí? Una vez que se generan estas pruebas y que estamos completamente seguros que el sistema no tiene fallas, pasamos a la última etapa, que es la etapa de implantación o implementación y evaluación. En esta etapa lo que se hace es instalar los nuevos equipos, ¿sí? Y no solo instalar el programa o software, sino entrenar, capacitar a las personas que van a hacer uso de los sistemas informáticos. Y ahora, la pregunta es, ¿se terminó acá? Y en realidad no, porque una vez que nosotros instalamos el software o los sistemas informáticos, si bien nos sirven durante un periodo de tiempo determinado, continuamente estos sistemas los tenemos que mantener, generar adaptaciones, cambios, agregado de nuevos módulos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, supongamos que a nivel país cambia el porcentaje o el valor de un impuesto y que ese impuesto nosotros lo tenemos que considerar a la hora de la facturación, ¿sí? De una acción comercial. Entonces, este nuevo impuesto cambió. ¿Qué implica o qué significa? Que debamos acceder de nuevo al software, al código, generar las modificaciones pertinentes en función de los nuevos aspectos legales, ¿sí? Volver a instalar, etcétera, etcétera. Entonces, significa que este sistema informático, que este ciclo está en continuo movimiento siempre, ¿sí? ¿Es lo mismo un sistema de información que un sistema de software? Y en realidad vamos a ver que no, los sistemas de información son un conjunto de componentes interrelacionados que incluyen personas, procesos, datos, tecnologías, cuyo objetivo es recolectar, ¿sí? Capturar, procesar, almacenar y distribuir información que es necesaria para la toma de decisiones y para las operaciones de una organización, como por ejemplo un sistema de gestión de inventarios, ¿sí? Que integra software específico, procedimientos de registro manuales, usuarios que tienen que cargar las bases de datos, determinadas políticas empresariales que se definen a la hora del uso, etc. Un sistema de software es un conjunto de programas, datos y reglas que operan en dispositivos tecnológicos
para realizar funciones específicas. Forma parte del componente tecnológico de los sistemas de información, pero no incluyen elementos humanos ni procesos organizacionales, como por ejemplo un software de facturación que se instala para emitir una factura, un recibo, un remito, ¿sí? No necesariamente debe integrarse con otros procesos o usuarios dentro de la organización. Entonces, si armamos un cuadro comparativo, nos vamos a encontrar con características que difieren entre los sistemas informáticos y los sistemas de software, en donde cuando hacemos referencia a los componentes en los sistemas de información, se incluyen personas, procesos, datos, tecnologías, y en un software solo programas, datos y reglas. En cuanto al alcance, es mucho más limitado un sistema de software porque se enfoca a algo específico, a una función técnica, a una herramienta en sí mismo. En cambio, el sistema informático es amplio, incluye varios procesos de gestión de la información. En cuanto al objetivo o el propósito, en un software es resolver una determinada tarea específica, ¿sí? O automatizar una función. En cambio, los sistemas de información, recuerden que brinda información y esa información nos sirve de apoyo a la hora de tomar las decisiones, coordinar actividades, mejorar procesos, gestionar estos, etc. Bueno, y como por ejemplo un software, cualquier tipo de programa específico, por ejemplo un programa de contabilidad, un sistema informático es un sistema que incluye e integra todos, ¿sí?, los software de toda la organización, como por ejemplo un ERP que gestiona inventarios, finanzas, recursos humanos, etc. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta acá? En esta unidad trabajamos con los sistemas de información. ¿Qué son los sistemas de información? Aprendimos que existen varios tipos de sistemas de información, que estos difieren y son diferentes según el uso de los mismos y según el nivel organizacional en donde se generan, se instalan y se utilizan. Aprendimos además que para confeccionar un sistema informático es necesario hacer uso de una metodología del ciclo de vida de los sistemas que necesita o requiere de varias etapas. Dijimos que el proceso se inicia con una solicitud y finaliza cuando se instala este sistema informático, y además aprendimos que no es lo mismo un sistema de información que un software específico en un tema en particular, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que aprendimos en este tema, haciendo referencia a la unidad número 4, información en la empresa, es necesario, ¿sí?, para diseñar, gestionar y optimizar los sistemas de información. Es necesario para el desarrollo de las habilidades en el ámbito empresarial del técnico universitario en programación. Bien, muchísimas gracias.